Hey, hola, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Alejandro Benavides, soy estudiante de la Universidad del Quindío, del programa de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería. Para esta ocasión les he venido a compartir dos artículos, los cuales se van a abordar con una metodología diferente. Para el primer caso, en donde hablaremos de la influencia en la deformabilidad del concreto armado en el diseño de columnas esbeltas, se desarrollará mediante un mapa conceptual. Y para el siguiente caso, que vamos a hablar sobre el análisis probabilístico del factor de sobreresistencia a flexión para elementos de concreto armado diseñados sísmicamente, lo analizaremos mediante unas diapositivas, una presentación que se las mostraré a continuación. Para este caso hablaremos sobre la influencia de la deformabilidad del concreto armado en el diseño de columnas esbeltas. El propósito principal es evaluar la influencia del módulo de elasticidad del concreto y el tipo de agregado en la deformabilidad de columnas esbeltas rectangulares con extremos articulados, bajo la acción combinada de flexión y carga axial con la adaptación de la ley parabólica. Los parámetros analizados se basan principalmente en la influencia al variar la resistencia del concreto en diferentes grupos. Para el primer grupo son de 20 y 50 megapascales y para el segundo son de 55 y 90 megapascales, trabajando con un acero de 500 megapascales de resistencia a la fluencia, analizando cómo el tipo de agregado grueso puede llegar a afectar las propiedades mecánicas del concreto, incluyendo su módulo de elasticidad y el comportamiento no lineal. Algunas consideraciones principales son las leyes constitutivas. Estas describen el comportamiento de tensión de formación de los materiales estructurales. Para el acero, adopta la ley bilineal, que define el límite elástico y el comportamiento plástico idealizado. Para el concreto, se emplea el diagrama de parábola rectángulo, utilizando estos dados límites que también proporciona una versión parabólica adaptada, que incluye factores de corrección como el tipo de agregado y el módulo de elasticidad inicial. Asimismo, también considera efectos no lineales, como la no linealidad geométrica, donde analiza que a partir de la solución exacta de la ecuación diferencial del segundo orden, considera la imperfección geométrica del eje, los momentos iguales aplicados en los extremos, la no linealidad física, que presenta mediante el diagrama de momento curvatura para la sección transversal. Con respecto a la adaptación de la ley parabólica, se propone la adaptación a un parámetro de resistencia que se ajusta a la ecuación. Esto permite una mejor evaluación de los efectos locales del segundo orden en columnas esbeltas, tomando en cuenta la variación del módulo de elasticidad por el tipo de agregado, mejorando la predicción del diseño con el hormigón de alta resistencia. Consecutivamente con ello es importante tener presente los parámetros de seguridad, en donde se descarta la resistencia a tracción del concreto. Se suma que el efecto de la rigidización por tracción es nulo. Tensión stiffening, como es conocida, es igual a cero. Eso es conservador porque aumenta el momento de fisuración y prioriza la seguridad estructural. Resultados y análisis. En columnas con baja esbeltez, el tipo de agregado no tiene influencia relevante en el diseño del refuerzo. En columnas con alta esbeltez y concreto de alta resistencia, el tipo de agregado se tiende a una influencia considerable. Una columna con agregado de 0.7 pulgadas necesita el doble de refuerzo que una de agregado más grueso de 1 pulgada. Se evidencia la importancia de la relación geométrica de refuerzo total para determinación con mayor seguridad los efectos de segundo orden. Conclusiones. La rigidez a la flexión es clave en la seguridad estructural. El tipo de agregado influye significativamente en el diseño de columnas esbeltas con hormigón de alta resistencia. La propuesta de ajuste a la ley parabólica es válida para incluir estas influencias en el dimensionamiento. A continuación vamos a abordar el análisis probabilístico del factor de sobreresistencia a flexión para elementos de concreto armado diseñados sísmicamente. Aquí podemos observar el desarrollo del contenido en donde primero que todo vamos a abordar una introducción para posterior a ello seguir con una metodología, explicar el método usado por los investigadores, ejemplificar los materiales usados y descritos como el acero y el concreto, teniendo presente otras variables, el estudio de la sección transversal, las vigas, columnas y finalmente las conclusiones de ese artículo científico. En la introducción podemos hablar que durante muchos años se asumía que los daños estructurales causados por terremotos eran inevitables. Sin embargo, investigaciones recientes han permitido desarrollar métodos más eficaces para reducir la vulnerabilidad en las edificaciones. Las cargas sísmicas, al interactuar con el terreno y las características estructurales, generan distorsiones que pueden llevar al colapso, especialmente debido a efectos como la compresión axial en columnas. Ejemplos históricos como el terremoto de San Francisco en 1906 han puesto de manifiesto los riesgos humanos y económicos, lo que subraya la necesidad de actualizar y mejorar los códigos sísmicos como el Eurocódigo 8.
En la metodología se habla del estudio que adoptó un enfoque probabilístico mediante la simulación de Monte Carlo para analizar 128 secciones transversales de vigas y columnas de concreto armado, teniendo en cuenta las incertidumbres en las propiedades del acero, el concreto, la geometría y el modelo mecánico. Los resultados evaluados en los percentiles 50 y 95 indican que el factor de sobreresistencia propuesto en el Eurocódigo 8 es de 1.3, podría ser insuficiente, que sugiere que por otro lado el valor más conservador, que es de 1.5, para garantizar una mayor seguridad sísmica. En el método, el concreto reforzado puede diseñarse siguiendo las recomendaciones establecidas en el Eurocódigo 2 y 8. Estas guías se implementaron como base para desarrollar un script en MATLAB en el cual se varían parámetros como las propiedades del material y la geometría de las secciones. Para el análisis se evaluaron 128 secciones transversales de vigas y columnas con el objeto de determinar el factor de sobreresistencia. Para esto es necesario dividir el MR, que es el momento teórico de resistencia, y el MRD, que es la capacidad de flexión al diseño del elemento estructural. Para esto, el momento teórico de resistencia fue estimado mediante la simulación de Monte Carlo, que es la ecuación que miramos en la parte inferior, la cual considera las propiedades del material, la geometría de la sección y el modelo estructural, reduciendo así las incertidumbres asociadas al diseño. Esta simulación generó 1000 posibles resultados del momento teórico utilizando un conjunto de valores teóricos basados en la distribución normal. Con estos resultados fue posible calcular el factor de sobreresistencia de manera más representativa y precisa. Aquí, como podemos observar, esta es la ecuación utilizada en el método, y posteriormente un diagrama de flujo donde podemos observar que principalmente el parámetro de estudio fue el diseño de las secciones, ya sea vigas o columnas. Se implementó en MATLAB, aquí se introduce el material, el modelo, la geometría. Asimismo se obtiene el momento de capacidad utilizando la ecuación de Monte Carlo para posteriormente llegar a un momento de resistencia y finalmente obtener el cálculo de la sobrefuerza. Para los materiales usados, el acero, se utilizaron barras de refuerzo de diámetros entre 12 y 16 milímetros, con una resistencia de 450 megapascales. Para el caso de análisis, se estudiaron tres grupos: para el grupo 1 con 64 muestras, para el grupo 2 con 54 y para el grupo 3 con 89 muestras. A partir de estos datos se contribuyeron funciones de distribución acumulativa, denominadas CDF, que vendría a ser el eje vertical de los gráficos presentados ante la parte inferior, considerando como referencia de resistencia característica la afluencia, con un FY de 450 megapascales y un FT con las mismas características. El concreto y otras variables. La incertidumbre asociada a las propiedades del concreto se evalúa mediante la distribución estadística de resistencia máxima compresión obtenida en los ensayos de cilindros. En cuanto a la geometría de la sección, su variabilidad se debe a la heterogeneidad introducida por el proceso constructivo. Todas estas características variables, resistencia del material y la geometría, conforman la heterogeneidad de la capacidad resistente de la sección. Estos parámetros aleatorios se resumen en la siguiente tabla. Entre ellos están material, geometría, modelo. Estudio de las secciones transversales. En las vigas se estimó que la relación del refuerzo-atracción debe mantenerse dentro de los rangos establecidos, entre el 0.3 y máximo de 2%. Para análisis se estudiaron 48 secciones transversales de dimensiones de 300 por 400 milímetros, de 400 por 500, de 500 por 600 y de 600 por 700, considerando diversas combinaciones de las relaciones de refuerzo-atracción y la compresión. Esa variedad permitió evaluar el comportamiento estructural de distintas configuraciones representativas del diseño real. En las columnas, la relación de refuerzo longitudinal debe mantenerse entre el 1 y el 4%. Se recomienda emplear secciones transversales simétricas en las columnas con el fin de evitar la flexión biaxial cuando la carga actúa de forma excéntrica respecto a ambos ejes del plano. En este estudio se analizaron 4 secciones transversales simétricas con dimensiones de 300, 400, 500 y 600, evaluando distintas combinaciones de relaciones de refuerzo y cargas axiales normalizadas. En total se estudiaron 80 secciones transversales. En las vigas, los factores de sobreresistencia medios para las secciones transversales de vigas se presentan a continuación. De las 48 simulaciones realizadas, 13 secciones mostraron factores de sobreresistencia entre un rango de 1.302 y 1.314, lo que representa la mayor frecuencia de ocurrencia. A partir de este grupo se seleccionó una sección transversal representativa para realizar un análisis adicional utilizando un factor de sobreresistencia de 1.3, correspondiente a una probabilidad del 50% de lo superado, como se muestra en la figura. Posteriormente, también se considera un enfoque de diseño más conservador, el cual se busca que la viga tenga un 95% de probabilidades de resistir un evento sísmico, incorporando un factor de sobreresistencia mayor al diseño. En el contexto, se identificaron 13 secciones transversales con mayores factores de sobreresistencia que varían entre 1.538 y 1.552, lo que representa una opción más segura ante las incertidumbres del comportamiento estructural durante un sismo. Columnas. De todos los casos analizados, se identificaron 23 secciones transversales, cuyos factores de sobreresistencia se encuentran en el rango de 1.262 y 1.265. Para el análisis posterior se le seleccionó una de las secciones considerando un valor promedio de sobreresistencia de 1.275, como se muestra en las figuras inferiores. Además, se determinaron los factores de sobreresistencia con una probabilidad del 95% para todas las secciones transversales de las columnas. El mayor número de estas secciones se concentra en un rango de 1.495 y 1.502, lo que resalta una tendencia hacia valores más conservadores de sobreresistencia en diseño de columnas. En las conclusiones, podemos tener presente que las estructuras diseñadas bajo la disposición del Eurocódigo 2 pueden ser más vulnerables frente a acciones sísmicas, ya que se contempla adecuadamente las exigencias del diseño sísmico. Por esta razón, no se han desarrollado normas específicas como el Eurocódigo 8 para abordar la problemática. El análisis estadístico realizado sobre las propiedades del acero de refuerzo, basado en 207 resultados de pruebas de 600 barras, muestra una mejora en la calidad del material respecto a investigaciones anteriores. Sin embargo, esta mejora resalta la importancia de considerar la incertidumbre de materiales de diseño sísmico. Las investigaciones previas sobre vigas de hormigón
armado indican que las disposiciones del Eurocódigo 8 pueden ser conservadoras. No obstante, se evidenció que la variabilidad de las propiedades del material tiene un efecto importante en el factor de sobreresistencia. Esto sugiere que el diseño podría optimizarse ajustando dicho factor, por ejemplo, utilizando valores de 1.3 o 1.5 según el nivel de resistencia deseado. En el caso específico de las columnas de hormigón armado, no se han realizado suficientes estudios que validen la eficiencia del factor de sobreresistencia. No obstante, mediante la simulación de Monte Carlo se observó que un valor más conservador como el de 1.5 podría ser adecuado para columnas proporcionadas de mayor resistencia ante eventos sísmicos. Muchas gracias.